El silbido del tren se perdió en la inmensidad de la llanura, como un eco que parecía llevarse consigo las últimas esperanzas de quienes descendían de los vagones polvorientos. La estación era apenas una construcción de madera astillada, un banco solitario y un poste de telégrafo que crujía con el viento. El sol, inmenso y cansado, se inclinaba hacia el horizonte pintando de oro las praderas infinitas. Fue allí donde apareció él, un hombre cuya sombra parecía cubrirlo todo, como si la tierra misma le hubiese esculpido para defenderla. Lo llamaban el gigante de loma verde, un vaquero de manos grandes como palas y una voz profunda que hacía temblar el aire. Aquella tarde, sin embargo, no buscaba pelea ni ganado. Caminaba lento, con la mirada fija en los rieles, como si aguardara algo que no sabía nombrar. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven, vestida con un abrigo gastado, un sombrero que ya no lograba cubrirle el cansancio en los ojos y una maleta de cuero que apenas contenía nada. Había llegado sola, sin nadie que la recibiera, y en sus pupilas brillaba esa mezcla de miedo y dignidad que solo quienes han perdido demasiado saben sostener. Él se detuvo a unos pasos, sin atreverse a hablar de inmediato. No era un hombre de palabras fáciles, pero sí de gestos. Ella, al sentir su sombra inmensa sobre el suelo, levantó la vista con un sobresalto. ¿Está usted esperando a alguien?, preguntó él, con voz grave, más como un rugido lejano que como un saludo. La mujer dudó. Apretó la maleta contra el pecho, como si aquel gesto la pudiera proteger. Ya no, respondió, con un hilo de voz. Venía a reunirme con mi esposo, pero me dijeron en el tren que lo mataron en un asalto de caminos. No tengo a dónde ir. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. El viento agitó los cabellos del vaquero, que cerró los ojos un instante como si esa confesión le doliera en carne propia. Finalmente, abrió la boca y, con una firmeza que no admitía réplica, pronunció 4 palabras. «¿Te vienes conmigo?». La mujer lo miró, atónita, como si aquel desconocido gigante hubiese perdido la razón. ¿Irse con un hombre que apenas conocía? ¿Abandonar lo poco que quedaba de su vida anterior en manos de un extraño? Todo su instinto gritaba desconfianza, pero había en su tono una ternura escondida, como la de un padre que recoge a un niño perdido. Ella tembló, no de miedo, sino de cansancio. Era como si su alma hubiese estado esperando que alguien, cualquiera, le tendiera una mano. ¿Por qué haría eso?, susurró, con las lágrimas que finalmente se atrevieron a caer. El vaquero no la miró con lástima, sino con respeto. Bajó la cabeza, recogió la maleta con una sola mano, y añadió: «Porque nadie merece enfrentar este desierto solo». Y en ese instante, algo cambió. El carro del vaquero esperaba atado junto al abrevadero. Era un vehículo rústico, de ruedas pesadas y tablas reforzadas, acostumbrado a recorrer kilómetros de pradera sin detenerse más que para dar agua a los caballos. Con un gesto firme, el gigante ayudó a la mujer a subir. No hubo palabras de cortesía exagerada, tampoco explicaciones innecesarias. Era como si él supiera que lo importante no era hablar, sino ofrecer sostén en silencio. La mujer, que hasta hacía unas horas se llamaba simplemente esposa de un colono, ahora se sentía sin identidad. Había dejado atrás un futuro prometido que jamás se cumpliría. Miraba el horizonte y lo encontraba demasiado ancho, demasiado vacío. ¿Cuál es su nombre?, preguntó, rompiendo la quietud. Samuel, respondió él, con sencillez. Ella dudó antes de contestar. Me llamo Clara. El vaquero inclinó la cabeza en señal de respeto, y por un instante sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Pero enseguida volvió a fijar la vista en el camino, como si llevara el peso de todo lo que aún no se había dicho. La tarde se fue apagando. El sol se hundía tras las colinas, y con la caída de la noche llegaron los sonidos de los grillos y los aullidos lejanos de los coyotes. Clara se estremeció, encogiéndose dentro de su abrigo. Samuel, sin mirarla directamente, estiró el brazo y le ofreció su manta de lana gruesa. Ella dudó en aceptarla, pero al sentir el frío mordiendo sus huesos, terminó envolviéndose en ella. El calor no venía solo de la tela, sino del gesto,
alguien se preocupaba por ella después de tanto tiempo de abandono. El silencio volvió a instalarse, hasta que Samuel habló, casi en un murmullo. Hace un año, mi esposa murió en una fiebre. Desde entonces, la casa está demasiado grande, demasiado sola. Clara lo miró de reojo, sorprendida. No era una confesión ligera, sino una herida expuesta. Entendió que aquel hombre no le estaba ofreciendo simplemente un techo, sino algo más, la oportunidad de que ambos, desde sus pérdidas distintas, pudieran sostenerse sin caer. El camino se hizo más largo de lo que parecía. Atravesaron un bosque bajo, cruzaron un arroyo que brillaba con la luz de la luna, y finalmente, tras horas de traqueteo, apareció ante ellos una silueta imponente, un rancho de madera sólida, rodeado de corrales y con una chimenea que lanzaba al cielo columnas de humo. Era un hogar vivo en medio de la nada. Samuel detuvo los caballos y bajó primero. Luego, con la misma naturalidad con que había levantado la maleta en la estación, tendió su mano grande y firme para ayudarla a descender. Clara la tomó con un temblor extraño, mezcla de miedo y gratitud. Bienvenida a casa, dijo él, con esas 4 palabras que parecían tener el poder de curar un alma desgarrada. Ella lo miró fijamente, y en ese instante comprendió que aunque el futuro era incierto, el simple hecho de que alguien la hubiera llamado a casa le devolvía una parte de sí misma que creía perdida. La puerta se abrió y la sé. Los días en el rancho comenzaron con el canto de los gallos y el aroma de café negro que Samuel preparaba al amanecer. Clara, acostumbrada a depender siempre de lo que otro decidía por ella, sintió al principio que no pertenecía a ese lugar. No sabía si debía ayudar, si tenía derecho a ocupar aquel espacio que parecía construido para alguien más. Pero Samuel nunca le exigió nada. Solo repetía, con la calma de un río profundo: aquí nadie debe demostrar nada. Solo ser. La primera mañana, ella salió al porche y vio el paisaje abierto, praderas interminables que se extendían hasta donde la vista se perdía. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin que la opresión del pasado la ahogara. Sin embargo, aún quedaba un vacío dentro de ella, un miedo constante de convertirse en una carga para aquel hombre que la había acogido sin condiciones. Samuel, al percibir su inquietud, le ofreció una tarea sencilla: alimentar a las gallinas. No era una obligación, sino una invitación. Clara aceptó. Ese pequeño acto, recoger granos y esparcirlos mientras las aves picoteaban felices, la hizo sentir útil de nuevo. Como si pudiera comenzar de cero. Con los días, descubrió que el gigante no era solo fuerte en apariencia. Tenía una paciencia inmensa. Sus manos, capaces de sujetar un toro enfurecido, eran también delicadas cuando reparaban una silla vieja o cuando servía un plato caliente en la mesa. Clara, en silencio, observaba cada detalle. Y cada gesto derribaba uno de los muros de desconfianza que ella había levantado alrededor de su corazón. Una tarde, mientras el sol se despedía en tonos rojos, Clara lo encontró sentado frente a la tumba de su esposa, bajo un roble. Él no se movió cuando ella se acercó. Solo clavó los ojos en la tierra fresca y, con voz entrecortada, confesó: pensé que nunca volvería a hablar con alguien en esta vida. Me hice grande para que nadie pudiera ver lo pequeño que me sentía por dentro. Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero lo único que hizo fue sentarse a su lado. No necesitaban palabras. A veces, el silencio compartido es la forma más pura de compañía. Fue allí cuando comprendió que ese hombre, a quien todos temían por su tamaño y fuerza, también era frágil. Y que en esa fragilidad residía la verdadera grandeza. Los días se transformaron en semanas. Clara empezó a reír de nuevo, a cantar mientras colgaba la ropa al sol, a recordar que dentro de ella había más que dolor. Samuel, por su parte, volvió a encender la chimenea por las noches, no por costumbre, sino porque alguien estaba allí para disfrutar de su calor. Pero no todo era calma. Una mañana, un grupo de forasteros llegó al rancho. Buscaban reclamar tierras, asegurando que pertenecían a una compañía lejana que se decía dueña de la región. Eran hombres rudos, con mirada codiciosa y rifles en el hombro. El líder, un hombre flaco con sombrero ladeado,
señaló el terreno y dijo: «Este lugar ya no es tuyo, gigante. Si quieres conservar algo, tendrás que». Los días siguientes fueron tensos. Los forasteros seguían rondando cerca del rancho, dejando huellas de caballo en la tierra y vigilando desde lejos. Clara notaba la rigidez en los hombros de Samuel cada vez que salía a revisar los corrales. Había en el aire un silencio que presagiaba tormenta. Una tarde, mientras Clara recogía agua del pozo, los hombres regresaron. Esta vez eran más, y venían armados con la decisión de quedarse con lo que no les pertenecía. El líder, con su sonrisa torcida, gritó desde el portón: «Gigante. Este es el último aviso. Te largas hoy o mañana arderá tu rancho». Clara sintió el corazón acelerarse, y por primera vez en mucho tiempo no pensó solo en su propio miedo. Miró a Samuel, que avanzó hasta quedar frente a los intrusos. Su figura enorme proyectaba una sombra larga bajo el sol poniente, pero su voz no fue de amenaza, sino de verdad. «No voy a pelear por esta tierra porque me pertenezca. Voy a defenderla porque aquí alguien encontró un hogar, porque aquí una vida puede volver a empezar. Y no hay arma en el mundo que pueda arrebatarle eso a un ser humano». Los hombres se rieron, algunos alzaron los rifles. Clara, temblando, dio un paso al frente. No entendía de guerras ni de pistolas, pero sí entendía de dignidad. Se colocó al lado de Samuel y dijo con firmeza: «Si quieren quemar este lugar, tendrán que mirarnos a los ojos mientras lo hacen. Y yo no pienso apartar la vista». Aquel gesto inesperado desarmó la tensión. Los forasteros, acostumbrados a ver miedo, no supieron qué hacer con la valentía de una mujer que apenas estaba aprendiendo a sanar. El silencio se hizo denso, y finalmente, uno por uno, los hombres bajaron las armas. El líder, molesto, escupió al suelo y se dio la vuelta. «No vale la pena», gruñó, y se marcharon entre nubes de polvo. Cuando el eco de los cascos se perdió en la distancia, Clara sintió las piernas flojas. Samuel la sostuvo antes de que cayera, y por primera vez en mucho tiempo, ella lloró no de tristeza, sino de alivio. «¿Por qué no te enfrentaste con violencia?», preguntó, entre sollozos. Samuel le acarició el cabello con torpeza, como quien teme romper algo frágil. «Porque ya he perdido demasiado como para seguir perdiendo. La fuerza más grande no está en destruir, sino en proteger lo que da vida». Clara comprendió entonces la verdad: aquel hombre, gigante por fuera, era aún más inmenso por dentro. Había decidido que su poder no sería para imponer, sino para cuidar. Los días siguientes, el rancho volvió a llenarse de calma. Clara ya no se sentía huésped, sino parte de esa tierra, de esa casa, de esa historia compartida. Samuel, cada vez que la veía reír, encontraba en ella la chispa que había creído extinguida con la muerte de su esposa. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Clara tomó valor y dijo: «Gracias por no dejarme sola en la estación. Gracias por decir esas palabras. Te vienes conmigo. Cambiaron mi vida». Samuel, con la voz quebrada por la emoción: